Buenos días. Parece que Dios nos regaló una tregua entre el clima y nosotros. Así que ahora me puedo extender a gusto, ¿verdad? No. Acompáñame a 1 Corintios 12:28. El domingo pasado hablamos sobre las mamás. Así que perdimos o no respetamos la secuencia que teníamos en Corintios, pero en los miércoles seguimos hablando de Corintios. Y el miércoles pasado llegamos a este pasaje y analizamos el punto de los apóstoles. Leamos, lo dice en la iglesia: Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y nos enfocamos a estudiar los apóstoles. El día de hoy vamos a analizar a los profetas. Como resumen general, lo que alcanzamos a ver el miércoles pasado, en grandes rasgos, es que hay una diferencia entre apóstoles. Detectamos dos grupos: los 12 apóstoles de Jesús y los demás apóstoles. Porque los 12 apóstoles tenían requisitos característicos como haber estado con Jesús en su ministerio y ser testigo de la resurrección. Vimos que Pablo fue testigo de la resurrección porque vio a Jesús resucitado, pero no estuvo con Jesús en el ministerio. Santiago, el hermano del Señor o medio hermano de Jesús, también vio resucitado a Jesús resucitado, pero no estuvo con Jesús en su ministerio. Vimos otro caso como Bernabé, otro caso como Andrónico y Junias, y el nombre Junias es femenino, puede ser el caso de una mujer. Entonces, vimos que la Escritura revela dos tipos de apóstoles: los que jamás pueden volver a ser, porque ya se murieron los apóstoles de Jesucristo, y los apóstoles del Nuevo Testamento, y analizamos todas las diferencias que hay con respecto a los que hoy se llaman apóstoles, ¿verdad? Y cómo los que hoy se llaman apóstoles carecen absolutamente de otros requisitos bíblicos que analizamos el miércoles, porque a grandes rasgos, porque también cuenta para los profetas, la palabra apóstol es aquel que es enviado. Si una persona dice que fue enviada por Dios a traer un mensaje y el mensaje que te dice no concuerda con la Escritura, tenemos un serio problema, ¿no? ¿Dios está contradiciendo su Escritura o el supuesto enviado de Dios es un mentiroso? Porque es imposible que Dios envíe a un mensajero para decir algo que contradice lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que vimos dos casos, dos herramientas que el apóstol Pablo nos daba para detectarlos. Uno es su enseñanza. Si viene de parte de Dios, es imposible que un apóstol traiga un mensaje o una actividad que contradiga la palabra de Dios. Y el segundo era el trato a sus hermanos. Pablo hablaba sobre cómo algunos se aprovechaban de ellos, los insultaban o trataban de esclavizarlos con doctrinas humanas. Y yo creo que esos dos requisitos, su enseñanza y su trato a los demás, porque Pablo también decía que eran altaneros, honestamente, y lo digo directamente, esos dos prácticamente destruyen la credibilidad de la gran mayoría. Bueno, yo no conozco a ningún apóstol bíblico. Todos los apóstoles que yo he escuchado y he conocido fracasan en esos dos criterios: su enseñanza no es bíblica y su trato no es correcto para con los demás. Llegan con guaruras, dicen que tienen que tener lo mejor, la mejor ropa, el mejor reloj, el mejor anillo, explotan a la gente quitándoles dinero. En aquel entonces los pobres le pedían dinero a los apóstoles, ¿verdad? Ahora los apóstoles le piden dinero a los pobres. ¡Qué contradictorio! Así que te recomiendo que te lleves el audio del miércoles para que te pongas al corriente con nosotros. Y hoy vamos a analizar el tema de los profetas, porque también hay muchos profetas en las congregaciones cristianas de ahora, y habría que analizar a la luz bíblica lo que es un profeta para determinar si estos autoproclamados profetas realmente lo son. ¿Hay profetas o no hay profetas en nuestro tiempo? Y ese es un tema polémico, porque prácticamente se divide en dos o tres rubros: los que aseguran que hay profetas y que lo que dicen es inerrante, es decir, cuando un profeta habla, eso que dice está libre de errores, es la palabra de Dios misma. Y algunos locos, porque ese es el adjetivo que les corresponde, algunos locos quieren agregarle a la Biblia lo que Dios les dijo, porque si Dios se los dijo, ¿por qué no agregarlo a la Escritura, que es palabra inspirada por Dios, verdad? Entonces muchos profetas pretenden hablar con
autoridad divina y aseguran que lo que ellos dicen es tan válido como que lo que la Escritura dice. Tenemos otro caso, que hay otros que dicen que hay profetas pero que se equivocan, que van a profetizar pero se van a equivocar. Algunas cosas se pueden cumplir, otras no. Lo importante es que el mensaje completo se haya cumplido. Y eso es más grave, porque si Dios lo dijo y una parte no se cumple, ¿cuál es la certeza que yo tengo de que Dios lo dijo, verdad? Por ejemplo, si alguien profetizó que iban a ganar los Tigres, no quiero herir susceptibilidades de nadie, es un ejemplo nada más actual, y le falló, ¿qué pensamos de ese profeta? ¿Que no es profeta porque no se cumplió lo que dijo? ¿O que sí es profeta pero se puede equivocar? Digo, si tú admites que los profetas se equivocan, pues entonces cualquiera puede decir lo que se le pegue en gana, ¿no? ¿Cómo distinguirías quién es profeta y quién no? Bueno, y el tercer punto es que los profetas ya no están vigentes, que eso es cosa del pasado, que la profecía ya no aplica, porque la Escritura dice, vamos a 1 de Corintios 13, si no me equivoco, dice el versículo 8, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pausa. Entonces algunos ven que la profecía terminaría, ¿verdad? Y algunos dicen, ya se acabó. Desde que se armó la Biblia, ya no hay más profecía. Fue un don, un ministerio que funcionó mientras la iglesia era fundada, establecida por medio de apóstoles y profetas. Cuando la revelación que Dios reveló, que otra cosa, ¿verdad? Cuando la revelación de parte de Dios terminó con las Escrituras, con el Apocalipsis de Juan, hay de aquel que le añada algo a ese libro de la profecía. Algunos dicen, ahí se acabó, ya no hay más revelación, ya no hay más información que Dios vaya a dar. Entonces aseguran que ya se acabó la profecía, y eso honestamente evita muchos problemas, porque te evita la tarea de estar identificando quién es verdadero y quién es falso, qué profecía es cierta y cuál no. Entonces si tú dices, ya se acabó la profecía, bueno, entonces cualquiera que se diga profeta, de entrada, desde esa perspectiva está descalificado. El punto es que, ¿cuándo va a dejar o cuándo cesará la profecía? Leamos el pasaje que sigue, el versículo 9. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Así que estamos esperando que llegue lo perfecto para que la profecía, el don de lenguas y el conocimiento cese. Según la propia Escritura dice que la profecía cesará, las lenguas cesarán y el conocimiento cesará. Desde mi postura particular, y no hay ningún problema si no estamos de acuerdo en este tema, desde mi postura particular, ¿por qué solamente cesaría la profecía y no el conocimiento? ¿Verdad? Porque las tres están enlistadas en ese pasaje: profecía, lenguas y conocimiento. Si el conocimiento ya cesó, entonces ya lo sabes todo, o necesitas seguir aprendiendo. Entonces, otro criterio es cuándo va a llegar lo perfecto. Sigamos leyendo el pasaje, el verso que sigue. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Cuándo llegará ese día? Cuando veas cara a cara lo que conocemos en parte. Conocemos a Jesús en parte, conocemos a Dios en parte, no lo conocemos cara a cara. De hecho, eso es una promesa a la iglesia, y veremos cara a cara a Dios. Así que yo creo que este pasaje no está hablando de algún momento en el tiempo que ya pasó, que ya cesó, porque aún no vemos de manera perfecta, aún no vemos cara a cara las cosas. Así que yo me inclino a pensar, como muchos otros creyentes, que cuando venga lo perfecto hace referencia a la venida de Jesús, cuando lo veremos a Él tal cual es, cuando se entregue el galardón a los creyentes, cuando ya no es necesaria la profecía. ¿Por qué? Porque Cristo reinará entre su pueblo.
Cuando ya no es necesario el conocimiento, ¿por qué? Porque conocerás completamente. Entonces, bajo esa interpretación, es posible que todavía haya profetas. Como el miércoles dije, no hay ninguna evidencia bíblica para negar a los apóstoles bíblicos. Un enviado, si Dios te dice, ¿sabes qué? Ve y quiero que empieces a hacer una reunión en tal lugar. Y tú vas y lo haces, ¿qué eres bíblicamente hablando? Un apóstol. ¿Eres la máxima autoridad? Nada que ver, ¿verdad? Ahí es donde los apóstoles empiezan a meter de su cosecha. Eres un enviado. Y Pablo dijo, pero no es tema de hoy, pero dijo, cuando se refería a él y a Apolos como apóstoles enviados de Dios, decía, quiero que nos vean como servidores. Qué interesante sería ver a alguien que se proclame apóstol, pero que se ponga al servicio de todos. Normalmente demandan el servicio de todos porque son apóstoles. Entonces, la Escritura nos hablaba claramente de los falsos apóstoles que vendrían al final de los tiempos y también de los falsos profetas. Entonces, es importante que veamos que como congregación que pretendemos ser bíblicos, no hay nada estrictamente establecido en la Escritura que nos asegure que ya no hay profecía. ¿Ok? Cuando venga lo perfecto cesará. El problema es determinar qué es eso perfecto, qué es lo completo que va a venir. Y yo creo que no hemos llegado a esa perfección. Entonces, nosotros como congregación no somos cesacionistas. Es el término que se le pone a las personas que dicen que estos dones ya no funcionan. Y pretendo darte evidencia con 1 Corintios capítulo 14, el porqué de esta postura y por qué es necesaria la profecía en las propias palabras de Pablo. Pero la idea es que entendamos a un profeta desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Entonces, quisiera que primero, antes de leer todo lo que Pablo recomienda en cuanto a la profecía, tratemos de poner una postura en cuanto a qué es un profeta y qué es la profecía. Si llegamos a una definición, lo que sigamos leyendo va a ser mucho más fácil comprenderlo. Si no lo definimos primero y yo sigo leyendo sobre profetas, cada quien va a tener en su mente una idea de qué es un profeta y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces empecemos a definir en la Escritura qué es profecía. Vamos a Romanos 12:6. Dice, y ya leímos la carta de los Romanos, ¿verdad? Y cuando pasé por los dones del Espíritu Santo, no me detuve con detalle. Así que hoy hacemos justicia. Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y aquí nos interesa la definición de la palabra profecía. En griego, la palabra es profeteia, que se traduce como lo que es aclarado de antemano. O sea que la profecía no es algo que a ti se te ocurrió, sino algo que ya había sido dicho. Por eso cuando un profeta hablaba en nombre de Dios, el profeta no decía lo que quería o lo que él pensaba, sino lo que Dios le había dicho que dijera, ¿verdad? Entonces es hablar lo que ya fue dicho. Y profeteia se divide, es una palabra compuesta, pro y femi, son las palabras raíz de donde viene. Pro es antes y femi es dejar en claro. Así que por eso se traduce como aclarar algo de antemano, algo que desde antes se dijo. Ahora, ¿qué implica que una persona diga, voy a decir esto que Dios dijo? ¿Qué tipo de cosas puede Dios decirnos? ¿Cómo identificas que alguien verdaderamente dijo algo que Dios dijo? En el mismo caso que los apóstoles, si él viene con un mensaje de parte de Dios o con una encomienda, tiene que ser bíblica. No puede ser contraria a la Escritura. Ahora, si un profeta viene y dice que Dios dijo esto, igualmente tendríamos que validar con la Escritura. Pero por eso yo puse el ejemplo de los tigres. Si un profeta de Dios dijo, van a ganar los tigres, o como muchos otros que se llaman profetas, han profetizado que en distintos países va a ganar el candidato tal, ¿verdad? Y algunos ya profetizaron que en Estados Unidos va a ganar Trump. Y algunos profetizaron que otro. Bueno, nos vamos a dar cuenta a ver quién gana, ¿verdad? Pero ¿cómo corroboras eso en la Escritura? Si alguien te profetiza, Hernán, Dios me dijo que le va a entrar un virus a tu máquina. Mañana a las 3 de la tarde. Bueno, a ver, comparemos con la Biblia. ¿Qué puede servirme? ¿En qué puede ayudarme la Biblia en una profecía de esas? Es imposible.
¿Cómo la Biblia podría decirme si van a ganar los Tigres o los Rayados? Es imposible. Así que no están tan sonsos los que se la dan de profetas, ¿verdad? Porque te profetizan cosas que no vas a poder directamente determinar si la Escritura la apoya o la contradice. Típicas profecías de que alguien de aquí va a conseguir un trabajo, alguien de aquí lo van a correr, alguien de aquí Dios le va a dar un nuevo negocio, alguien de aquí va a recibir bendición. Pues sí. En ese punto me dejas desarmado porque no tengo forma de usar la Escritura para validar lo que dices. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, porque quiero hacer una división entre lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo. ¿Los profetas del Viejo Testamento son iguales a los del Nuevo Testamento? En el sentido estricto de la palabra, sí, porque te están diciendo algo que Dios dijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se validaba un profeta? Si se cumple lo que dijo, yo lo mandé. Si no se cumple, apedréenlo. ¿Cuántos apedreados tendríamos hoy en día? Si la ley nos permitiera. ¿Cuántos profetas de las llamadas iglesias cristianas de hoy ya hubiesen muerto a pedradas por las mentiras que dicen? Y es una pregunta capciosa porque tú dices, ¡uy, un chorro! No es cierto porque nadie valida lo que dicen. ¿Verdad? A ver, ¿quién de aquí antes creía en esos profetas? Yo levanto la mano. ¿Te cuestionabas lo que decían? No, ¿por qué no? Porque te decían, si dudas ya no se cumple. Dices, qué bárbaro. Se me hace que me estás diciendo mentiras. Estás dudando. Y si dudas, ya no se cumple. ¿A qué te obligan? ¿A que le creas? Porque si te atreves a cuestionar que él realmente es un profeta, te pierdes la bendición. Y como esas profecías están bien matonas, son de esas poderosas, tú vas a ir a las naciones. ¿Quién no quiere ir a las naciones? Bueno, los más chavillos, los más viejos dicen, Dios envía a los jóvenes, ¿verdad? Cuando yo era de los jóvenes siempre me quejaba porque los adultos, vamos a organizar un evento, que lo hagan los jóvenes. Una campaña, que lo hagan los jóvenes. Un campamento, que lo hagan los jóvenes. ¿Y ellos? Y ahora que estoy viejo, estoy de acuerdo con ellos. No podías dudar porque era tan atractiva la profecía que no te la querías perder. Entonces, ¿cuántos hubiesen muerto apedreados? Parece que ninguno, porque la gente le cree, porque le conviene creer, ¿verdad? Si dicen, ¿sabes qué? Te profetizo, o Dios me dijo que te están poniendo el cuerno, ¿lo crees ciegamente? Oye, la esposa va a decir, a ver, profeta, yo soy la que está en cuestión poniendo el cuerno a mi marido. Yo no le creo. Y sí se va a atrever a dudar. ¿Por qué? Porque no le conviene. Pero si te dicen que te van a dar un mejor trabajo, ahí no te conviene dudar. Así que estos profetas trabajan en una brecha donde te ofrecen algo que quieres y no hay algo bíblico que inmediatamente los falsifique. Entonces, bajo el criterio del Viejo Testamento, se cumplió. Si tú pusieses detalle, cada quien profeta dice, no, aquí alguien de aquí va a recibir un trabajo. Yo le preguntaría, ¿en cuánto tiempo? No, pues de aquí a que se acabe el mundo, pues nunca le vas a fallar, ¿verdad? Porque dudo que todos se vayan a quedar siempre en el mismo trabajo. A alguien le va a dar un nuevo trabajo. ¿Eso es una profecía? ¿Eso es algo que Dios dijo? No. Si me dicen, en 2 meses, bueno, yo me apunto a validarlo. A ver, cualquiera que le haya dado trabajo tiene que venir a reportarlo en 2 meses. Si no, desprestigiamos a este pseudo profeta. Y que se le diera seguimiento, ahí sí sería muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál era otro criterio? ¿Qué pasa si se cumple lo que el profeta dijo? Y no le estoy viendo detalle en la Escritura porque no es el tema de hoy. Quiero enfocarme en los del Nuevo Testamento, pero había otro criterio. Si el profeta dijo algo y se cumplía, dice Dios, yo le he enviado. Pero si luego el profeta te dice, ven y sirvamos a los ídolos, dice, sabrás entonces que yo te he probado. Es decir, que hay profetas falsos que se puede cumplir lo que profetizaron. Y el problema no es que se cumpla. En ese caso, si ya se cumplió, dices, ahora analiza su doctrina.
Y si te dice, ven y vamos a ídolos, que era algo claramente prohibido en la Escritura, Viejo Testamento, entonces sabías que era una prueba de parte de Dios para ver si permanecías fiel. Si querías lo que se te profetizaba o querías permanecer fiel a Dios. Y yo creo que ahí aplican muchos de los casos de ahora. Cuando hablamos de falsos profetas, no necesariamente le atribuimos a Satanás el hecho de que hayan falsos profetas. Porque un falso profeta era una forma en la que Dios evidenciaba quién era su pueblo y quién no. Entonces, por medio de los falsos profetas en las congregaciones, tú determinas quién es creyente y quién no. Quién está determinado a permanecer en Dios y quién se va tras lo que el profeta dijo, aunque contradiga la Escritura. Así que parece que es algo malo, ¿verdad? Dios, ¿por qué permites a los falsos profetas? La oración debe ser al revés. Señor, gracias porque has permitido y has enviado a los falsos profetas para que revelen a aquellos que están con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te pones a pelear en Facebook contra un falso profeta, ¿qué esperas lograr? ¿Qué esperas lograr? Que diga, no, Hernán, ¿sabes qué? Hombre, te la bañaste con lo que me escribiste. Ahora tengo todo claro. Me arrepiento. ¿Tú crees que eso va a pasar? Habría que determinar, ese falso profeta, no cabe duda que la Escritura enseña que nada pasa sin que Dios lo permita. Entonces, ese falso profeta, aunque es falso, está cumpliendo un propósito. ¿Verdad? Mi tarea no es demostrar que es falso. Mi tarea es exponer la verdad. Y como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que en caso de las redes sociales, el que tenga ojos para leer, lea. ¿Por qué? Porque mi intención no es interponerme en las cosas que Dios está haciendo, sino que exponer la verdad para aquel que es entendido, a quien Dios le ha dado la capacidad, pueda discernir, este es falso o este es verdadero. Así que no tengo por qué estarme peleando con ellos, ¿verdad? Ok, entonces, en el Nuevo Testamento sigue habiendo profetas. Y específicamente en la carta a los Corintios, Pablo desea que todos sean profetas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de profecía es la que Pablo quiere que esté en la iglesia? De entrada, en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo era puesto sobre el rey, en el mejor de los casos, sobre uno o varios profetas que Dios usara. Nadie más. Si alguien quería preguntarle algo a Dios, se tenía que consultar, a veces hasta con el efod, para consultar ante la presencia de Dios. No era de que tú ora en tu oración y luego ya Dios te contesta. No, eran casos excepcionales. Cuando una persona, sin tener el Espíritu Santo, Dios acudía a su llamado. Ahora, nosotros tenemos todos el Espíritu Santo, se supone, ¿verdad? Dios está en ti. ¿Tú quieres preguntarle algo a Dios? ¿Tengo que ir con alguien para que me diga lo que Dios dijo? Esa es una pregunta interesante. Porque si contestamos que con un rotundo no, entonces no necesitamos la profecía, ¿verdad? Ahora, si decimos, sí, necesitamos preguntarle a alguien, entonces, ¿qué onda con el Espíritu Santo en ti? Así que ni puedes de tajo decir que no se requiere, ni asegurar que siempre lo requieres, sino que vamos a analizar ahorita en la carta a los Corintios cómo hay un balance entre mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos en Cristo, donde Dios puede usarlos para edificarme. Así que es una mezcla. Obviamente, si tú nunca hablas con Dios, no tienes una relación personal con Él, si no tienes el Espíritu Santo así de simple, es imposible que dentro de ti encuentres la respuesta. Y lo he visto en muchos casos. Hay muchachitos alborotados que llegan, no tienen la edad para casarse ni para ser novios, pero aseguran que Dios les dijo que son novios. Pastor, Dios me dijo que ella es la mujer para mí. ¿Le puedo demostrar bíblicamente que está equivocado? ¿Es imposible que Dios le revele que esa es su mujer? ¿Sabes qué? Bueno, no hay nada que yo encuentre bíblicamente para impedírtelo, aunque Dios es un Dios de orden. ¿Qué esperaría una pareja muy joven, que aseguran que son la pareja que Dios unió? ¿Cómo esperaría yo su comportamiento? Bueno, si realmente están siendo unidos por Dios, saben que hay un momento para todo. Y que dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y se irán ambos a la casa de su padre. ¿Verdad? Así que de entrada empiezas a juzgar
Aunque muchos cristianos dicen que no juzgues. Tienes que juzgar, y ahorita lo vamos a leer. A ver, ¿lo que tú me estás diciendo que Dios te dijo realmente es de Dios? ¿Realmente? Yo muchas veces les dije, bueno, pues mira, si tú consideras que eso es, a la muchachita dice, sí, el muchachito también. Bueno, nomás que no nos demuestren cuánto se aman, no queremos ver comportamientos inadecuados, ok, y al rato andan tronados, peleados, y ya no se quieren congregar aquí porque se tienen que ver las caras. ¿Y lo que Dios dijo? ¿Dónde quedó lo que Dios dijo? Así que fácilmente quedan evidenciados como gente que no le interesa buscar a Dios, sino que querían andar con la muchacha, con el muchacho. Y la manera en que los dejan es porque Dios dijo. Y ahí es donde entiendes el punto en el que como entra un conflicto entre lo que creo que Dios me dijo y lo que yo quiero. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo que di de la mujer que decía, pues es que no sé si dejar a este viejo con el que está casado e irse con el nuevo que es su pretendiente? Y que buscó dirección en la palabra de Dios y leyó el pasaje que dijo, despojaos pues del viejo hombre. ¿Y qué entendió ella que Dios le dijo? Que dejara al viejo y se fuera con el nuevo. ¿Eso lo dijo Dios? Ella jura que Dios le habló. Como muchos cristianos aseguran que es que este pasaje me saltó a la vista. ¿Es algo de Dios? No. Así que se vuelve algo delicado. Por eso entiendo a nuestros hermanos cesacionistas que dicen, ya no hay y punto. Hoy es que Dios me dijo, no es cierto. Pero no podemos decir eso a menos que tengamos clara evidencia en la Escritura que nos lleve a esa conclusión, cosa que no encuentro. Entonces, encontramos dos tipos de profecía en el Nuevo Testamento, dos casos diferentes. Veamos el primer caso, Hechos 11:28. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Este mismo profeta es el que le dijo a Pablo que los judíos lo entregarían a los romanos. ¿Cómo podemos validar? Imagínate que llega Agabo y esto nunca ha pasado y dice esto, va a haber una gran hambre. ¿Cómo lo validas con la Escritura? No se puede. Por eso aquí nos dice el autor de Hechos, que es Lucas, nos dice, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. O sea que tuvieron que dejar pasar el tiempo y cuando se cumplió dijeron sí. ¿Ok? Esta es una profecía que predice cosas futuras, algo que aún no pasa, pero que va a pasar. ¿Ok? Tenemos los dos casos de Agabo, cómo le iría a Pablo y cómo le fue a toda esa región con una gran hambre. Y esas no hay forma de validarlas con la Escritura, simplemente esperar a que se cumplan. Pero eso no significa que le vas a otorgar plena confianza al que profetizó, porque tenemos la advertencia que ya les comenté. Su doctrina también tiene que ser considerada. Martín Lutero dijo, si una doctrina hace llover milagros todos los días, pero no se adapta o no se conforma a la Escritura, tiene que ser desechada. Y todos los milagros, no me importa, si no cuadra con la Escritura, esos milagros y esas cosas, aunque puede ser que Dios los haya mandado, el propio Dios nos dijo, es una prueba para ver qué haces, a quién amas más. Y Dios ya lo sabe, el que no sabe eres tú, ¿verdad? Entonces, uno de los casos es lo que se dice en cuanto al futuro, algo que va a pasar. Vamos a 1 Corintios 14:3. Este es el segundo tipo de profecía, el cual nos vamos a enfocar hoy. Dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Contrastemos esto contra la profecía que Agabo le dio a Pablo en cuanto a que los judíos lo entregarían a los romanos. ¿Animó a los hermanos? No, todos se echaban a chillar, ¿verdad? ¿Los consoló? Todo lo contrario. ¿Los edificó? Tampoco. Por eso es un tipo diferente, ¿verdad? El hambre que fue anunciada, ¿los edificó, los animó y los consoló? Tampoco. Ahora veamos en el original qué son estas tres cosas: edificar, animar y consolar. La palabra edificar es el griego oikodomé, que se traduce como acto de construir o edificar algo. En sentido figurado, avance o mejora. Cuando yo edifico, oye hermano, es que su palabra me edifica, dicen los cristianos, ¿verdad?
Y si yo quiero ser criticón, le diría, ¿cuál palabra? Porque dije muchas, ¿verdad? Su palabra me edifica. ¿Cuál? Dije un chorro de palabras. No, la palabra del Señor. ¿Cómo es que te edifica? Pues me dé una mejora, un avance, entiendo más cosas. Qué bueno. Eso puede ser, entenderse en el original como edificar. La otra palabra es animar. Es el griego paraklesis, que se traduce como acudir al llamado de ayuda. Eso es animar. Acudir al llamado de ayuda. Nosotros entendemos por animar otra cosa, ¿verdad? Aunque no me la pidan, yo te puedo echar porras y te estoy animando, cosa que no me has pedido. Eso no es lo que dice el original. El original es acudir al llamado de ayuda. Cuando sabes que alguien dice, sabes que tengo muchos problemas, necesito que me ayudes, y tú lo haces, eso es animarlo en el contexto del lenguaje griego. Y dice que la profecía sirve para eso. Checa, la profecía anima, acude al llamado de ayuda. Y luego la tercera es consolar, que el griego es paramucia, que se traduce como hablar de cerca a alguien, por consecuencia, consolar o confortar. Hablar de forma muy cercana, de forma muy personal, hablas con él. Y el contexto que se le ha usado, normalmente esta palabra es en cuanto a consolar o confortar, hacer que alguien se sienta mejor porque está en una situación complicada. Entonces, la profecía sirve para estas tres cosas. Te da una mejora o un avance. Acude al llamado de ayuda cuando necesitas algo. Y por último, te consuela. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar o entender en la práctica este tipo de cosas? ¿Cómo es que Dios dijo algo que te va a consolar, que acude a tu ayuda cuando la necesitabas, o que te hace mejorar, avanzar en tu vida con Dios? ¿Cómo podríamos esperar, sobre todo, si queremos nosotros profetizar, cómo puedes saber en qué momento está Dios diciéndote algo para que hagas esto? Vamos a 1 de Corintios 14, 1 al 5. Veamos cómo Pablo lo quiere aplicar en la congregación y cómo hace una comparación con el don de lenguas. En nuestra cultura el don de lenguas es famosísimo, ¿verdad? De hecho, en algunos lados enseñan que si no lo tienes no eres cristiano. Ya vimos el don de lenguas en su momento y vimos que Dios reparte los dones como quiere. Así que es imposible que tú pongas como requisito tener el don de lenguas para ser cristiano, porque la Biblia dice que Dios los reparte como quiere y que no todos hablan en lenguas. Así que no lo puedes usar como un requisito. Pero bíblicamente, ¿negamos el don de lenguas? Tampoco lo podemos negar, pero sí hacer una distinción entre lo que es y lo que no es. En el Pentecostés vimos que cuando hablaron en lenguas, gente de distintos idiomas, porque eran extranjeros, podían entender lo que se decía. Y la palabra en el original, no quiero decir lo que tengo en la mente porque luego me equivoco, pero la traducción era un discurso fino y de altura, o sofisticado y de altura. Eso es lo que oyeron que los que estaban presentes en el Pentecostés decían. Un discurso de altura. No tiene nada que ver con los balbuceos que muchos cristianos hacen, ¿verdad? Que aunque yo no sé qué idioma esté hablando, es muy difícil decir, a ver, ¿y por qué siempre dices lo mismo? Rabalaya Laitana, ese es bien famoso. Rabalaya Laitana, que el Señor dice que Rabalaya Laitana, y que no sé qué, y Rabalaya Laitana, y para todo en la misma frase. Y dices, bueno, si este es un discurso de alto nivel, sofisticado, no entiendo por qué siempre, supongamos que Rabalaya Laitana significa algo. ¿Qué quieres que signifique? Porque ni el que lo dice sabe. Entonces, cuando tú te encuentras ese tipo de palabras repetidas, frases repetidas, dices, es imposible que sea un idioma, porque cuando yo hablo contigo, aunque sea corto mi mensaje, jamás estoy repitiéndote todas las palabras. Entonces, el balbuceo, sin control, de muchos creyentes, no aplica con el requisito bíblico de un discurso de alto nivel, sofisticado. Y tiene que ser algo que se comprende. Leamos del 1 al 5. Empeñes en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Pausa. Y quisiera que analizáramos esto con detenimiento. ¿Cómo que le habla a Dios? O sea, ¿que no le puedes hablar en tu idioma?
O Dios dice, a ver, Hernán, en el español, no, échate un angelical. Háblame en taiwanés, si es que existe ese idioma. Chino mandarín, ese está más, te entiendo mejor, Hernán. ¿Por qué tendría Dios la necesidad de que le hables en un idioma que ni siquiera tú entiendes? ¿Ah? Porque están hablando en lenguas y dicen, no, es que mira, yo estoy acá ministrando al Espíritu. Y a mí me confundió mucho esa frase, porque ¿cómo es que yo ministro al Espíritu? ¿Verdad? ¿Cuántos ministraban? No se hagan. ¿Cuántos ministraban al Espíritu? ¿Y qué hacías? El Espíritu estaba así, Hernán, gracias. Gracias, Hernán. ¿Cómo ministras al Espíritu? Pero se oye muy espiritual, ¿verdad? Dios me ministra y luego yo lo ministro a Él. ¿Cómo le hago? Tú empiezas a hablar en lenguas. No nos salgamos del contexto. Está Pablo poniendo el ejemplo. Estás en la congregación y empiezas a hablar en lenguas. Ni tú sabes qué estás diciendo. ¿A quién le hablas? Para empezar, si Dios te motivó a hablar en lenguas y no hay nadie que entienda esa lengua, ¿a quién le estás hablando? Por eso dice, a ver, pongámonos en el contexto. Están en la iglesia, uno empieza a hablar en lenguas. Desde uno que no entiende y lo ve, dices, a ver, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, asumiendo que este hombre está realmente movido por el Espíritu Santo, pero nadie le entiende. ¿Cuál sería la única causa por la cual Dios haría que esa persona hable en lenguas? No para los demás, sino para él. Entonces, bueno, supongamos que habla con Dios. Dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y estos misterios no son cosas que nadie jamás ha sido reveladas, sino que desde la postura del que lo escucha, pues es un misterio lo que está diciendo, ¿verdad? Así que no lo hagamos algo espiritual, que no, es que estoy hablando misterios. ¿Qué tal si te estoy dando la clave, la constante que une a la teoría de la relatividad con física cuántica? No está hablando de ese tipo de misterios. No nos salgamos del contexto. Sigamos leyendo. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Hablas con Dios, pero no lo edificas a Dios, te edificas a ti mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que se también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, entrada, ¿estás tú ministrando el Espíritu? Eso está fuera del contexto y son cosas que la Escritura no dice. Tú hablas con Dios y te estás beneficiando a ti mismo. Y aquí tendríamos que irnos a un plano más personal. ¿A alguien le ha pasado en algún momento de su vida, de esos cristianos que sí oran, ¿verdad? Que tienes un momento en el que te pones a orar y de repente te dan ganas de decir cosas que ni entiendes. ¿A alguien le ha pasado? ¿Es el diablo? Yo no niego, y lo he vivido, que hay momentos en los que te salen decir cosas que no entiendes, en la privacidad de tu habitación o en el lugar donde estés. Y empiezas a chillar, y algo pasa dentro de ti, y algo se arregla dentro de ti, aunque no supiste cómo. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Ahora, ¿por qué? Dios te está beneficiando a ti mismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién sabe? Pero yo en lo personal no puedo negar que eso pasa porque lo he experimentado. Y muchos cambios grandes en mi vida fueron por experiencias de ese tipo. El problema es que algunos van y lo quieren hacer en la iglesia. Y desde los que no sabemos qué onda con ¿qué dices? Pues ¿qué está hablando? Misterios. Nadie sabe qué está diciendo. ¿A quién le habla? A Dios, porque Dios lo está beneficiando a él. Está llorando. Algo está pasando en su vida. Así que fíjate cómo no lo debemos sacar del contexto de que estás ministrando a Dios. No. Es algo que puede estar pasando en la persona y no podemos negar que realmente Dios está haciendo algo en esa persona. Y que no tiene nada de malo ese acto en sí mismo. Y ahorita vamos a ver cómo el problema es dónde está llevándose a cabo y cómo debe de regularse. Pero no hay nada en la Escritura que nos lleve a negar que ese tipo de experiencias pueden pasar. Entonces,
El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que se también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo está diciendo, cuando estás en la congregación, el enfoque es que los demás sean beneficiados, no nada más tú. Qué bueno que seas beneficiado, pero no viniste a eso. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Venimos a la iglesia ¿a qué? Los cristianos dicen a recibir. Es la mitad de la verdad. ¿Sí? Recibes de todos los demás que ejercen sus dones. Pero si yo no vengo a dar, y no hablo de dinero, aunque también pueden hacerlo. Si no das, si no edificas, no estás cumpliendo con el propósito de venir aquí. ¿Me explico? Entonces, cuando venimos a la iglesia, el bien primordial no es que te beneficies tú mismo, sino que edifiques a los demás, aún por encima de ti mismo. El enfoque de congregarnos es, Dios, tú me has dado estabilidad y la pongo al servicio de los demás, aunque yo no me esté beneficiando. Pero si estamos en una congregación bíblica, otro va a estar ejerciendo un ministerio, un don, un talento que me beneficia a mí al momento en que yo trato de beneficiar a los demás. ¿Me explico? ¿Ya vieron esta lámpara? Dicen, Hernán tiene una luz especial, no es el Espíritu Santo. Este trabajo lo hizo el equipo de mantenimiento. ¿Ya viste los cuadritos que señalan el baño de quién es quién? La rampita de acceso. Y una vez aprovecho para poner mi queja formal, porque basta de los beneficios que le han dado a Humberto ahí arriba. Le pintaron su área, le pusieron pisito. Yo miren lo que tengo, miren. No se crean. Mientras estamos aquí, yo estoy siendo beneficiado por cosas que otros hicieron para beneficiar a los demás, y el que me escuche y se esté beneficiando, está siendo beneficiando con lo que Dios me dio a mí, y estamos cumpliendo con el propósito de congregarnos. Por eso el que dice, ven a ver, ¿qué me vas a dar hoy? Y está sentado ahí aplastado y se acaba y se va, ¿sabes qué? No has entendido para qué es la iglesia. No, es que mira, yo me voy porque tengo un montón de cosas que hacer. ¿Cómo? Vienes a la iglesia en el plan egoísta de a ver qué me dan y corres porque no tienes tiempo. Estás bien mal. Estás pésimamente mal. Porque el principal objetivo es venir a beneficiar. No haces eso, eres un inútil. Y al siervo inútil, según Jesús, será puesto afuera con el lloro y crujir de dientes. ¿Me explico? Entonces, Pablo empieza a comparar lenguas contra profecía. Y si ya entendimos lo que es la profecía, ¿cómo sé que, a ver hermanos, yo tengo una profecía para ustedes? ¿Cómo estás seguro que estás profetizando? Porque tiene que ser en beneficio de los demás. No puedes profetizar para beneficio propio. Esta es la base que quiero que entendamos primero. Vienes a edificar a los demás y Pablo dice, yo quiero que todos profeticen. Qué chido que hablen en lenguas. Qué chido. Pero el que profetiza aventaja al que habla en lenguas a menos que éste interprete. Pero nos ponemos en una situación difícil. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, te voy a hablar en lenguas? Chama, raca, rama, raca, tapata. Y eso significa que tienen que traer un diezmo especial. Porque Dios me dio el don de lenguas y el don de interpretarlo. Demuéstrame que estoy mal. Dime si no es fácil engañar a la gente diciendo, tengo el don de lenguas y tengo el don de interpretar lenguas. Así que yo puedo decir lo que se me pegue en gana y traducirlo como yo quiera. Y nadie me va a poder demostrar que estoy equivocado. Así que Pablo va a empezar a poner una serie de reglas, pero de entrada entendamos lo que dice del versículo 29 al 33 de 1 de Corintios 14. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. La versión 60 dice, los demás juzguen. Y aquí es una bofetada con guante blanco lo que dicen que los cristianos no deben de juzgar, ¿verdad? En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen, examinen con cuidado lo dicho. Cuando alguien dice que Dios dijo algo, no tengo por qué creerle. Tengo que examinar lo que dijo. Juzgar lo que dijo. ¿Será cierto o no será cierto? Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo estoy interpretando esto que Dios dijo, también la está haciendo como profeta. Porque si él vino y habló en lenguas y luego las interpreta en beneficio de la iglesia, entonces no es algo que él dijo, es algo que Dios dijo. Y está tratando de ejercer profecía. Así que es lo primero que debemos de hacer cuando alguien haga ese tipo de cosas. Examinar con cuidado lo dicho. Dice el versículo 30, si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra.
¿Qué significa esta revelación? Leamos la palabra revelación en griego, es apokalupto. ¿Te parece apocalipsis, verdad? Apokalupto. Quitar el velo que cubre algo, revelar lo que está oculto. Entonces, en cuanto a los profetas, si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así que todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Entonces, ¿cómo sabe el que quiere profetizar que va a profetizar? Por medio de una revelación. ¿Cómo sabes que tienes una revelación? Según la definición de la palabra, es quitar el velo que cubre algo o revelar lo que está oculto. ¿Te ha pasado, y espero que sí, que estés leyendo pasajes de la Escritura que ya sabes, que siempre has leído, pero en una situación particular aprendiste algo que nunca habías visto? Y si sabes que nunca había visto esto, ¿qué es eso? Una revelación. Algo que estaba oculto para ti, ¿verdad? Algo que tú no veías y ahora lo ves. ¿Esa revelación puede ayudar a los demás? Claro. Entonces, ¿fue profecía? ¿Sí o no? Dices, oye, pues no, si cada rato estoy entendiendo cosas, ¿ya soy profeta? No. Sino que esa es la motivación del profeta. Con eso que se le reveló, ¿qué tiene que buscar según el pasaje que vimos en cuanto a animar, consolar y ¿cuál era la otra? Para no equivocarme. Animar, consolar y edificar. Eso que se me reveló, tengo que traducirlo para que seas edificado, animado, consolado. Pero lo interesante es que no profetizas cuando tú quieres, sino cuando recibes revelación, cuando Dios te lo mostró. Y cuando Dios me lo mostró, entonces no es nada más para mi beneficio personal, es algo que Dios me dijo. Y yo cuando lo diga, si está de acuerdo a su palabra, los demás lo van a juzgar y lo van a examinar. Y si es bíblico, van a decir, ¿sabes qué? Me edifica. ¿Sabes qué? Me consuela. Pues, en el caso de animar, es justo lo que necesitaba oír. Acudir al llamado de ayuda. ¿Te ha pasado? Que dices, tengo esta situación, no la entiendo, y oyes que alguien lo dice y dices, es justo lo que necesitaba. ¿Qué fue eso? Algo que Dios dijo fue lo que acudió a tu llamado de ayuda, te animó. Entonces, en muchos casos, la profecía está relacionada a la predicación de la Escritura. Cuando tú hablas lo que Dios te ha enseñado, puedes edificar, consolar y acudir al llamado de ayuda. Pero no nada más así. Puede haber otras situaciones. Cuando Dios te dice, acércate con ese hombre y dile esto. ¿Te ha pasado? Te acercas con un perfecto extraño y se lo dices y se rompe en llanto o te dice qué es lo que estaba buscando. ¿La profecía ya cesó? ¿Te ha pasado algo así? Ya sea que tú hayas sido el beneficiado o aquel que Dios usó para hacerlo. Si te ha pasado algo así, no puedes decir ya cesó. ¿Me explico? Es algo que pasa. Y puede pasar. Imagínate que todos sean usados así. ¿Qué tanto seríamos beneficiados? ¿Entiendes la perspectiva de Pablo cuando yo quiero que todos profeticen? Hablas en lenguas, qué chido, pero quiero que profeticen. Ojalá todos profeticen. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que interprete. Si no hay quien interprete las lenguas, nadie sale beneficiado. Y por eso no tienes que hacerlo en la congregación. Aquí vienes a beneficiar. Eso hazlo en tu casa. Con eso respondemos a los que nos escuchan, que nos han dicho por qué no hay mover del espíritu en árbol plantado. ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han preguntado? ¿Qué le contestas? Para empezar, ¿a qué te refieres con el mover? Sí, pues yo no veo a la gente hablando en lenguas o siendo ministrada. Carnales haga y caigan al suelo. Que se vea el poder. ¿Qué le respondemos a esas personas? Lean 1 Corintios 14. Está bien que hables en lenguas, pero es mejor que en la congregación profetices. Entonces, si tú has entendido algo, y se lo he dicho un chorro de veces, si tú has entendido algo, no lo calles, dilo.
Si Dios te mostró algo que no sabías, dilo, no te lo calles, para eso es. Si Dios te está mostrando cosas y no le dices a nadie, estás fracasando. Claro que es beneficio que yo sea edificado, Dios me edifica, pero luego tengo que encontrar la forma de edificar a los demás porque para eso me congrego. ¿Entiendes por qué buscamos a los que se hacen miembros de la iglesia? ¿Por qué buscamos que pongas a trabajar tus dones y tus talentos? Porque para eso estás aquí y esa es la forma en la que vas a beneficiar a los demás. Y cuando la gente se pone a trabajar en los talentos que Dios le dio, todos salimos beneficiados, abundantemente. Sin tener que decir, Dios te bendice. ¿Sabes que no me lo digas? Bendíceme usando tus ministerios. Hermano, Dios le bendice. Sí. Yo te bendigo, hermano. De lengua me echo un taco. Tu bendición para nada me sirve. Ponte a trabajar en lo que Dios te dio y no necesitas ni abrir la boca y voy a recibir bendición. ¿Verdad? Entonces, Hernán, ya no le voy a decir Dios te bendice. Ni me van a venir a bendecir. Aquí ya nadie me bendice, antes sí me bendecían. Hermano, Dios te bendiga. Gracias. Se agradece, ¿verdad? Si lo haces de buena intención. Pero si ya te congregas aquí y esto está estudiando con nosotros, dices, ay, no, por favor. No me vengas con esas cosas, ¿verdad? Ponte a trabajar y bendice a los demás. Cierra la boca y demuéstralo. Y vamos a estar todos bien agradecidos. Entonces, ¿cuántos de aquí son usados en profecía? De entrada necesitas revelación, ¿verdad? Y luego que tienes la revelación, tienes que ir a hacerlo. ¿Y te vamos a creer? No, vamos a examinarte. ¿Qué es lo que dijiste? Y luego esperaremos a ver qué sucede. Y si no se cumple, te agarramos a pedradas. No, ¿verdad? Esa parte no. Esa parte es del Viejo Testamento y estamos ahora bajo la gracia. ¿Qué pasa si te equivocaste? Nada. Pero la próxima que digas algo te va a pasar como Pedro y el lobo, ¿verdad? Así que no lo puedes tomar a juego. Hermano, yo siento aquí ahorita decirle esto de parte de Dios. Bueno, lo voy a checar a ver si es cierto. Y si no es cierto, la próxima vez que vengas, todavía te voy a dar el beneficio de la duda. La próxima vez que vengas, dices, primero asegúrate. Y me haces a mí perder el tiempo checando que me va a ver, no, que un accidente, que a lo mejor, y no pasó nada. Ya no te voy a, Hernán, Dios me dijo, me dijo. Primero ponte a orar, ponte a hacer algo que realmente demuestre que Dios te está mandando, porque si Dios te mandó no tendría ningún problema en que te examinen, ¿verdad? Así que es imposible que los falsos profetas sobrevivan en una congregación, porque se van a quedar en evidencia feamente que es pura mentira lo que dicen. No le van a quedar ganas de decir nada. Ya no va a querer hablar porque queda en evidencia. Así que es nuestra responsabilidad. Aun si alguien dice, mira, esto es lo que Dios me ha dicho sobre la palabra, examinemos lo que dijo. Oye, pero es que me hizo sentir bien bonito lo que me dijo, me animó. ¿Y no es bíblico? ¿Es profecía? No, porque queda desacreditado por el simple hecho de que Dios no contradice su palabra. Pero ¿cómo le hacemos para implementar entre nosotros esto? De que si alguno está sentado y tiene revelación, que el que esté hablando se siente. ¿Cómo le hacemos? Imagínate que yo estoy hablando con ustedes y alguien de ustedes dice, ya entendí algo. Hernán, siéntate porque sigo yo. ¿Cómo se hacía en aquel entonces? ¿Cuándo acabaríamos los temas? ¿Cómo le hacemos para poner un principio y un fin en una enseñanza si vamos a estar cambiándonos los lugares cada que Dios te mostró algo? ¿Cómo le hacemos? Sigamos leyendo entonces. 1 Corintios 14, 6 al 7. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire.
quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Así que, ¿cómo entendemos esta parte? Volviendo a la experiencia de tú en tu habitación, Dios te dice algo y tú empiezas a hacer cosas que no entiendes, pero algo pasó en tu interior. ¿Qué debes de hacer? ¿Agradecido debes de estar? Claro. ¿Pedir que te pase otra vez igual? Puede ser. Lo que Pablo dice aquí es que si ya te pasó eso, dile a Dios, concédeme también entenderlo. Fíjate, este aspecto es muy importante. Pablo no te dice que te enfoques en lo sensorial, en eso que sentiste, sino que le pidas a Dios que te permita entenderlo. Hay muchos creyentes sensoriales que necesitan sentir. Y si no sienten, asumen que Dios no hizo nada con ellos. ¿Verdad? Aunque tengas una experiencia de ese tipo, donde tú directamente hablas con Dios cosas que nadie sabe, que tú fuiste realmente transformado por dentro, Pablo dice, pídele que te dé la capacidad de entender. Es decir, que son muy buenas las experiencias emocionales y sensoriales. En la vida de un creyente son muy útiles. Es algo que te da la certeza de que no nada más es algo intelectual, sino que realmente hay un poder mayor que tú. Pero no debes depender de ese tipo de experiencias, sino que tu enfoque siempre debe de ser, Dios, permíteme entender aún esto que está pasando conmigo. ¿Me explico? Así que qué bueno, ojalá pasara que tengas esas experiencias muy seguido, pero no te hagas dependiente de las emociones. Pide siempre la capacidad de entenderlas. Versículo 13. Por esta razón, el que habla en lenguas, pide en oración el don de interpretar lo que diga. ¿Ok? Versículo 16. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que Pablo está hablando no nada más de algo que le han platicado, sino de algo que él ha vivido. Y él sabe cómo tú hablas con Dios y eres edificado. Lo dice por experiencia propia. ¿Verdad? Hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Y ese es el enfoque en el cual nunca debemos de quitar el dedo del renglón. Es bonito que sientas cosas, pero lo mejor es que entiendas. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos alabanza un domingo sí y un domingo no? ¿Por qué no todos los domingos? ¿Alguien sabe? Si te congregas aquí deberías saber. Si eres relativamente nuevo y no sabes, te explico. Cantarle a Dios lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿verdad? A Dios le agrada que sus hijos canten juntos. Si alguno alegre, cante salmos, ¿verdad? Los salmos hablan sobre cantar en la congregación, así que lo hacemos. Pero el mensaje que queremos enviar a todos es que no dependemos de eso. Es un área en la que la gente que Dios capacitó para hacerlo desempeña sus talentos y beneficia a los demás, pero no es el enfoque principal. Venimos a estudiar, venimos a aprender, a entender, y eso es algo que todos los domingos hacemos. Y la alabanza, que es algo agradable a Dios, la intercalamos. ¿Me explico? ¿Consideras que es malo? ¿Que estamos haciendo algo indebido? ¿Siempre debes de cantar para que la presencia baje? Es el tipo de cosas que buscamos evitar. ¿Me explico? Aquella persona que dice, ya vengo arrastrándome para la alabanza, tienes un problema.
No tienes por qué llegar arrastrándote porque todos los días puedes cantar, ¿verdad? O nomás aquí puedes. Necesito ministrarle a Dios. En tu casa puedes hacerlo todo el día si quieres. ¿Te fijas cómo el enfoque de venir y dame, Señor, dame, contradice al vengo a dar? ¿Puedes verlo? Qué bueno que cuando estén las canciones tú sientes que Dios te dio algo. Qué bueno. Pero eso lo puedes hacer en tu casa. Entonces es un mensaje claro. Y sé que a veces causa problema en muchas personas. ¿Por qué lo quitas? Pero es lo básico. Para eso se reúne el pueblo. Lee 1 Corintios. Hicimos ese experimento hace tiempo y quitamos la alabanza como por 7 meses, ¿verdad? Porque había muchos problemas con la alabanza. Y algunas personas no soportaron eso y se fueron de la congregación. Pensaban que era algo aberrante. No cantarle a Dios. Respeto tu opinión. Pero no hay ninguna instrucción bíblica de que siempre que te reúnas tienes que cantar. Entonces, contrario a lo que nos dijeron, que la iglesia se iba a acabar y un montón de cosas, crecimos. Lo digo para que quede claro que la alabanza, bíblicamente hablando, no es lo que hace que las personas vengan. No es lo que te conecta con Dios. Puede ser usado por Dios, claro, pero el enfoque de la iglesia primitiva es venir a estudiar y beneficiarnos unos a otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Entonces, cuando venimos a congregarnos, quisiera que quede bien clara esta parte. Enfocamos en que, como dice Pablo, venimos a instruir a los demás. Cuando venimos a estudiar y estudiamos, yo entiendo y también quiero que quede clara esta parte, yo tengo una responsabilidad como pastor a cargo de la enseñanza. Y tengo que dividir mi vida entre mi vida, mis hijos, mi trabajo y lo que sea, y en tener que estudiar. Y yo estudio quizás lo que tú no puedes estudiar para venir y beneficiarte de lo que yo hice. Pero si tú no entiendes tu parte, me están dejando toda la chamba a mí. Si tú no lees, si tú no oras y te cuestionas lo que yo te digo, estamos fracasando y mi trabajo es en vano. ¿Sí lo entiendes? La idea es que tú te pongas a estudiar y no des por hecho lo que yo te digo. Si tú, es que no sé cómo decirlo que se oiga bonito, pero el día que tú me entregues tu confianza ciega, ese día caíste de la gracia. La mía, no la de Dios, ¿eh? Ahí sí rasga las vestiduras, dices, no puede ser, no puede ser. Tienes que tener cuidado con lo que yo te enseño, aunque yo hago mi mejor esfuerzo por ser bíblico. Y si tú no has leído esto que yo te digo, cuando vengas y yo te lo lea, tú no tienes nada con qué compararme. Y si me equivoco, te vas a equivocar junto conmigo. Dices, a ver, Hernán, esto yo ya lo leí. ¿Qué era el objetivo? ¿Se acuerdan que leemos juntos la Biblia? Cuando yo vengo y les pongo es algo que tú ya leíste y lo traes reciente. Y entonces, lo que tú entendiste, al compararlo con lo que yo entendí, va a darte una buena referencia de quién está más apegado a la Escritura. Y puede ser que me encuentres un error a mí. Y sería tu responsabilidad, y te estaré eternamente agradecido que me digas, Hernán, te equivocaste en este pasaje. ¿Y sabes qué? Sí, hago la corrección. ¿Se acuerdan cuando Humberto me interrumpía? No era este, era el otro. Gracias. Es lo menos que espero de ustedes. Pero si pasa, que espero que no sea el caso, llegamos a la sección de preguntas y nadie pregunta nada, algo no me gusta de eso. Y espero que no sea que ya me creyeron todos, ¿verdad? Y que nadie está examinando lo que enseño. Pero bueno, terminemos viendo la parte de la implementación, cosa que tenemos que asegurarnos en hacerla. La última, acabamos de leer el capítulo 14, versículo 20 al 22. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar.
En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que entre nosotros, creyentes, normalmente los que nos reunimos, debe de abundar mucho más la profecía que las lenguas aún con intérprete. Y el hecho de que es señal para los incrédulos, tenemos un ejemplo claro en Pentecostés. Cuando estaban hablando en lenguas, aquellos que no creían en Jesús, ¿qué hicieron? Se cuestionaron sobre la veracidad del testimonio de Jesús, sobre lo que estaba pasando con esos hombres, y les fue una señal de que realmente de que Jesús había resucitado. Así que es útil, pero cuando lo haces con los de afuera, ¿verdad? Si no hay intérprete entre los de adentro, no es útil para la congregación. Luego, nos dice que la profecía sí es para los creyentes, pero leamos el versículo 23. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? ¿Eso lo experimentaste alguna vez? ¿Entraste a algún lugar donde te asustaste? ¿Sí? Donde oías que en la alabanza estaban todos locos gritando, o de esos que dicen ahora todos hablan en lenguas y se agarra el griterío, y están los pobres nuevos y les veían las caras, traumados y asustados y ya se quieren salir, ¿en qué clase de secta me metí? Mientras que los que están gritando se sienten orgullosos del griterío que tienen. Bíblicamente hablando, ¿qué debería de pasar? No deben de pensar que estamos locos, ¿verdad? Por nuestro comportamiento irracional. Dice el versículo 24, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y le adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué significa esto? Y más adelante va a hacer Pablo la aclaración, y ya lo leímos, que tienen que profetizar 2 o 3, ¿verdad? Así que cuando dice que entran y todos están profetizando, no es de que todos al mismo tiempo, sino que con orden. Y cuando todos están hablando lo que Dios les ha revelado, el que no cree o no entiende, puede haber cristianos que están empezando que no entienden cosas y entran y escuchan a alguien que está explicando algo que Dios le mostró, entonces va a entender. Y si no entendía o se hiciera un incrédulo, ¿qué pasará con él? Los misterios de su corazón quedarán al descubierto. ¿Qué significa eso? Que le va a decir: ya sé que tú andas con otra. No necesariamente, aunque puede pasar. Jesús le dijo a la samaritana, ¿verdad? Por medio de profecía le sacó sus trapitos al aire. Puede pasar, pero eso no va a ser en público, ¿verdad? Dios me dijo que tú. Eso que traes ahí te lo robaste. Aquí dice: se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Cuáles son los misterios del corazón que quedan al descubierto? Cuando tú hablas la palabra de Dios, ¿qué es lo que sale a la luz? Si le hablaste correctamente, tu pecado, las cosas que haces ocultas, esas que nadie ve. Cuando tú empiezas a hablar de la palabra, se resalta qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. Y eso que tú tenías oculto, llega la convicción. A quien Dios le permite, llega la convicción y dice: soy pecador, ¿verdad? Entonces se arrodilla y adora a Dios y dice: realmente Dios está entre ustedes. Por 2 cosas: entendió algo que no entendía, o Dios le mostró su condición. Eso sucede en una iglesia donde hay profecía, cosa que no sucede donde la gente se pone a gritar en lenguas. Pasa todo lo contrario. Y lamentablemente la mayor cantidad de personas que yo conozco, de ex cristianos, de esos que están bien enojados por los que les hicieron, normalmente eran por cosas de ese tipo: locuras, comportamientos irracionales, profecías no examinadas, que dicen: ¿sabes qué? No tiene sentido, los cristianos son una bola de mentirosos, que nomás te quieren sacar dinero, que nada más te quieren engañar, que te quieren tener en servidumbre, se aprovechan de ti. Y ¿sabes qué? En la mayor parte de las congregaciones que conozco realmente los tratan así. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer para demostrar que lo que muchos llaman cristianismo es completamente falso, que no se ajusta a la Escritura?
Ahí es donde nosotros, lo que Dios te ha revelado, tienes que enseñarlo. Tienes que decirlo. Tienes que buscar beneficiar a los demás. Tú no sabes con qué personas te topas, y sobre todo con todos aquellos que han salido heridos de las congregaciones, que abusaron de ellos económicamente o espiritualmente o psicológicamente. Y es algo que no podemos ocultar. Tenemos que decir que es verdad. Hay muchos abusadores que se llaman cristianos. Y necesitamos hacer la parte que nos corresponde. Entonces, si tú llegas y aprendes, excelente. Convives con los demás y los beneficias, excelente. Te falta lo último, no te calles. Cualquier oportunidad que tengas, úsala. No seas ese cristiano hostigoso que están hablando de algo que nada que ver con la Biblia y a fuerza quiere meter su Biblia. No hagas eso. La Escritura dice, esperemos el momento oportuno. Cuando estamos hablando de algo de lo que este y que el otro, y tú ves la oportunidad de sacar el tema, sacas el tema. Si no hubo oportunidad, cállate. ¿Me explico? Entonces dice versículo 29. Bueno. Versículo 26 mejor. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Esto puede aplicarse que tú ahí en silencio lo hagas, o que te esperes a llegar a tu casa. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen, cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en la congregación de los creyentes. Entonces, en cuanto al tipo de profecía que tiene que ver con una revelación para edificar, animar y consolar, no es algo que te va a hacer perder el control. Por eso cuando se especifican los turnos, que tú estás en pleno uso de tus facultades mentales, ¿verdad? Y que en un momento determinado, que no siempre sucedía esto, porque también se reunían a partir del pan nada más, es necesario que haya distintas personas con revelación que instruyan a los demás. Esto nos habla de un hecho que tiene que ser sano en la congregación, que no pueden ser uno solo el que enseña. Tiene que haber más personas. Hay un grupo que está preparándose entre los maestros. Y la idea es que de ahí salgan los nuevos, no necesariamente profetas, pero aquellos que han recibido revelación y tienen que instruir a los demás. Así que vienen cosas nuevas para la iglesia como congregación. Ya no nada más me van a oír a mí. Señor, gracias, Señor. Necesitamos que haya más personas, pero eso sí, tienen que ser bíblicas, ¿verdad? Y no les vamos a dar chancilla de que, bueno, pues que se equivoquen. No. Que si te equivocas haya sido realmente sin intención, algo que realmente fue un error. No de que, bueno, al cabo que si me equivoco no pasa nada. No. Pero los que están en ese grupo, se supone que ya leyeron varias cosas que estaban ahí. Y es cuestión de una semana, 2 a lo mucho, que empecemos a trabajar. Y necesitamos de la ayuda de todos los demás. Porque para tener, no hemos llegado al punto de los maestros, pero también ese es un don. Aquel que tenga el don para enseñar, tiene que estar enseñando. Y lo vamos a determinar entre todos, no yo. Yo soy pastor a cargo de la enseñanza, y mi trabajo es ayudar a los que tienen ese don a que se pongan a trabajar. Pero vamos a hacer esto, vamos a ver, se va a hacer un rol donde todos esos aspirantes van a venir a predicar. No en una reunión normal, sino en un evento fuera de, un sábado, un viernes quizás. Y se les va a invitar a todos que vengan a escucharlo. Y que de forma anónima evaluemos qué tanto aprendiste. Y aquellos que se ve que su enseñanza es bíblica y que la gente aprende, los vamos a poner a jalar. Hace mucha falta. Hay muchas cosas que estudiar. Y honestamente, ni de chiste me voy a dar abasto. Ya nos han preguntado, ¿qué onda con Apocalipsis? ¿Quién ha extrañado el curso de Apocalipsis de cada año?
de los que están aquí adentro. A ver, para saber, ¿quién de aquí nunca ha tomado el curso de Apocalipsis? Levante la mano. Ya son muchos. Lo necesitamos. Y hay muchos otros cursos que no se han podido dar, que son indispensables, y lo tenemos que llevar a cabo. Así que espero que aquellos profetas entre nosotros, que seguramente hay, ese don de profecía, seguramente en algunos va a estar acompañado con el don de maestro. Y es precisamente lo que estamos buscando. Y hoy es día del maestro, ¿verdad? Felicidades a todos los maestros que ya están trabajando como maestros entre nosotros. A los que están en el grupo todavía no, porque todavía no trabajan. Pero si entre los que están en el grupo algunos tienen el don, nos vamos a dar cuenta y vas a ser tomado en cuenta como maestro. Reconozcamos la labor que hacen, ¿verdad? Me incluyo como maestro ante ustedes. Si te beneficia, hay maestros que están con los niños y ya sabes que no nada más los entretienen, ¿verdad? Tenemos un plan de estudio para los niños. ¿Alguna vez le he dado las gracias? ¿No? Estás fallando. Lo hace gratis. Beneficia a tus hijos gratis. Y ni siquiera un gracias. Estamos mal, ¿no? Hay que ser agradecidos. Si alguien está poniendo sus dones al servicio de los demás, como le agradecemos a los de mantenimiento, a decirle, ¿sabes qué? Quedó bien, gracias. Si tu hijo viene y dice, ya aprendí, al fin, que Salomón no era un salmón, que ya pasó una vez, ¿le agradeciste al maestro que le explicó? Seamos agradecidos en esa parte. No nada más, los maestros los menciono hoy porque es día del maestro, ¿verdad? Pero pues todos los demás casos, démosle honra a quien realmente la merece por el servicio que presta en la congregación. Así que es todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Entiendes por qué no somos cesacionistas? ¿Podría la iglesia decir que ya no necesitamos profetas? Claro que no. Nos aferramos y nos tomamos las palabras de Pablo. Ojalá todos aquí profetizáramos. Ojalá todos Dios nos permita que nos revele algo y que podamos animar, edificar y consolar a los que están entre nosotros. Así que quisiera que oremos por eso. Seguramente alguien de los que está aquí tiene ese don. No sé si no te has dado cuenta. O quizás por temor a lo que el profecía hace en otras partes, te has refrenado en cosas que Dios te ha dicho. No podemos prohibir la profecía, pero ten en claro que se te va a examinar. Eso es de ley. Y eso no significa que dudemos de tu persona, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad. Entonces pidámosle a Dios, como el miércoles pedimos que se revelen los apóstoles entre nosotros. Hay mucha necesidad de enseñanza bíblica. Y créame, yo deseo con todo mi corazón que alguien entre ustedes, Dios lo mande a otro lugar y empiece una congregación bíblica. Hay mucha necesidad. La gente tiene que escuchar la Biblia en medio de tantas barbaridades que se enseñan. A alguien de aquí, Dios lo va a mandar. Y tiene que estar listo. En la iglesia se capacita. Ahora, entre los profetas, alguien de aquí quizás necesita ayuda y Dios te ha dicho, haz esto, dile esto, enséñale esto. Y quizás te has refrenado y entiendo el miedo de venir de una enseñanza distinta y tener precaución de no cometer un error. Pero si me entendiste y analizamos lo que es la profecía bíblicamente hablando, no te refrenes. Y si tú le llegas a escuchar y te dicen algo bien bonito, no por eso significa que es correcto. Y que quede claro, una profecía de parte de Dios no tiene nada que ver con tu fe. Lo creas o no lo creas, si es algo que se predice, es algo que va a pasar aunque no tengas fe. Si es algo que necesitabas escuchar, tú te vas a dar cuenta. Si es algo que te edifica, te vas a dar cuenta. Que te consuela, te vas a dar cuenta. Así que en la parte que hay que cuidarse es en las cosas a futuro. En lo demás, tú mismo te vas a dar cuenta si es lo que Dios te estaba, o lo que tú estabas necesitando de parte de Dios. Entonces oremos por verdaderos profetas entre nosotros, que demos testimonio de lo que la Biblia enseña en medio de tantas cosas falsas. Vamos a orar, Señor.
Queremos primero agradecerte porque sabemos que tú has derramado tus dones y tus talentos entre nosotros. Queremos darte gracias porque hemos sido beneficiados por lo que tú le has dado a otros. Cuando venimos a estudiar, cuando nos reunimos en este lugar, juntos nos beneficiamos unos a otros. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de experimentar lo que la iglesia realmente debe de hacer. Te damos gracias porque entre nosotros hay personas que han tenido diligencia en buscarte, preguntándote los dones. Pablo dice: ambicionen los mejores dones. Que te han dicho: Señor, quiero ser útil en la iglesia. No quiero venir simplemente a recibir. Quiero hacer algo en la iglesia que ayude a los demás. Yo sé que hay entre nosotros personas con un deseo genuino de ayudar y te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que los orientes según las capacidades que le has dado. Precisamente en cuanto a los profetas, si entre nosotros hay alguien que necesita ayuda, manda a aquel que acude al llamado de ayuda. Si hay alguien que tiene que ser consolado, tiene que ser edificado, que siempre que estudiemos tu palabra nos concedas profecía. Que no nos limitemos en leer lo que el texto dice, sino que podamos explicar lo que nos has revelado. Si no nos has revelado nada, perderíamos el tiempo, Señor, hablando de simples palabras. Pero necesitamos que toda persona que pase a enseñar algo de la Escritura, tú le concedas profecía, que le reveles aún en ese momento la forma correcta de interpretar un pasaje, porque eso va a ayudar al que está escuchando, lo va a edificar, lo va a animar o lo va a consolar. Señor, toda persona que se pare entre nosotros a enseñar, concédele también profetizar para el beneficio de todos. Y concédenos cordura y humildad. Si entre nosotros hay personas que detectan en sus vidas el don de profecía, concédele también la marca indiscutible de que tú se lo has dado, que es la humildad. Que la humildad sea un sello distintivo entre profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y entre toda aquella persona que tú le has dado un don, que su comportamiento y la humildad que tú le has dado quede en evidencia aún sin que él abra la boca, Señor. Así que concédenos ser luz en medio de tanta confusión, en medio de tantas doctrinas que no se ajustan a tu palabra. Concédenos ser escuchados conforme a tu propósito y conforme a tu designio. Concédenos hablar con aquel que está buscando la verdad. Concédenos hablar y explicar de forma que nos entiendan, para que podamos decir como Pablo: prefiero decir 5 palabras comprensibles que instruyan que un montón de cosas que no me van a entender. Así que, Señor, concédenos según tu misericordia permanecer fieles en tus caminos y poder mostrar a todo aquel que busca la verdad en tu palabra. Gracias de antemano. Amén.